¿Todos pueden ver mi pantalla bien? Sí. Me imagino. Muy bien, bueno, gracias por la introducción a mi trabajo. A manera de introducción, nosotros todos conocemos los agentes biológicos. Son fármacos derivados de organismos vivos que se tratan de interferir con la función o la producción de citocinas o bloquear o promover señales de activación celular con la intención de lograr un grado de inmunosupresión. Estos agentes ahora forman parte importante del arsenal terapéutico para las uveitis no infecciosas, en cuyo caso la piedra angular por mucho tiempo fueron los esteroides y la inmunoterapia, particularmente el uso de antimetabolitos como el metotrexato o el micofenolato. Últimamente los biológicos, siendo el más popular obviamente adalimumab, el único aprobado por la FDA para el uso en uveitis no infecciosas, se han posicionado como uno de los fármacos probablemente de primera línea para este tipo de pacientes gracias a los resultados del ADVICE Trial que fue publicado de hecho este año, donde se comprueba que su uso es igual de eficaz e incluso superior en rapidez en hacer efecto y en lograr el efecto ahorrador de esteroides comparado con los antimetabolitos convencionales. Con esto en mente, nos hicimos la pregunta de cuál es el perfil clínico de los pacientes que acuden a oftalmología que están en tratamiento con agentes biológicos. Diseñamos una cohorte retrospectiva, observacional y con interés descriptivo, incluyendo a todos los pacientes revisados en el servicio de oftalmología de enero del 2017 a septiembre del 2021 que estuvieran bajo tratamiento con agentes biológicos, con el objetivo primario de documentar cuáles eran los más frecuentemente utilizados, reportar las asociaciones entre las enfermedades sistémicas y oculares en estos pacientes, y como objetivo secundario identificar la tasa de cambio o permutación de agente biológico, las complicaciones asociadas a su uso y también el efecto ahorrador de esteroide, particularmente en el grupo de pacientes con uveitis anterior. Con esto en mente logramos recolectar un total de 107 pacientes. Desafortunadamente, casi la mitad de ellos estaban ocularmente sanos y el biológico estaba indicado por razones de su enfermedad sistémica. La cohorte tenía una mediana de seguimiento generosa de 62 meses con un rango de 3 a 293 y como podemos ver en este gráfico de círculo, el diagnóstico ocular más frecuentemente reportado en un tercio de los pacientes fue un síndrome de Sjögren secundario, seguido en el lugar número 2 con el diagnóstico de uveitis, seguido de escleritis, neuritis óptica, vasculitis retiniana y queratitis ulcerativa periférica. En la gráfica a la derecha podemos ver los diagnósticos sistémicos reportados por mucho en un tercio de los pacientes. El más frecuente fue el diagnóstico de artritis reumatoide. En la totalidad de estos pacientes, el diagnóstico ocular encontrado fue el de Sjögren secundario. El siguiente diagnóstico más frecuente fue el de artritis idiopática juvenil, seguido de espondilitis anquilosante, ambos con una prevalencia alta de pacientes con uveitis. Y finalmente la artritis psoriásica, algunos pacientes con lupus y vasculitis sistémicas. En cuanto a los agentes biológicos, el más frecuentemente prescrito fue adalimumab en un 43% de los pacientes, seguido de rituximab en un cuarto de ellos, etanercept, certolizumab, abatacept e infliximab. Hubo un par de pacientes de una muestra más diluida que estaban bajo tratamiento con tocilizumab o secukinumab, belimumab. Y en la gráfica de a su derecha sí podemos ver los agentes más frecuentemente prescritos y en el gráfico inmediatamente a la derecha de cada uno la tasa de permutación o la tasa de cambio de cada uno. Vemos como adalimumab tuvo una tasa de permutación del 23%, pero agentes como certolizumab, casi el 85% de estos pacientes requirieron un segundo agente biológico. En total, de la cohorte completa, 75% de los pacientes continuaron con el mismo agente, pero un cuarto de ellos tuvieron que hacer alguna permutación. En cuanto a la permutación de agente biológico, en esta gráfica que demuestra los resultados de la tabla, podemos ver como aquellos pacientes que tenían un diagnóstico de uveitis o que tenían diagnóstico de espondilitis anquilosante o de artritis idiopática juvenil tenían una tasa de permutación significativamente más alta que el resto de los pacientes, mientras que aquellos con diagnóstico de Sjögren secundario, así como de artritis reumatoide o en tratamiento con rituximab, tenían una tasa de permutación significativamente menor que el resto de la población. Con esto en mente hicimos un análisis uni y multivariado tratando de identificar factores predictores de permutación o cambio de agente biológico.
En el análisis univariado, el uso de rituximab en un diagnóstico de Sjögren secundario, así como un diagnóstico de artritis reumatoide, fueron factores protectores para el cambio de agente biológico, y en el análisis multivariado, el único de estas variables que permaneció con significancia estadística fue el diagnóstico de artritis reumatoide, que se asoció a un riesgo 13 veces menor de necesitar un cambio de agente biológico. Hicimos un análisis pequeño para un subgrupo de pacientes con uveitis anterior. Incluimos 11 pacientes, un total de 17 ojos, con una mediana de seguimiento de 90 meses. Esta población en particular, en su mayoría, un 45%, estaba tratado con adalimumab. El siguiente biológico más frecuentemente utilizado fue etanercept, seguido de infliximab, golimumab y certolizumab. Cabe destacar que en la totalidad de estos pacientes la indicación para iniciar el agente biológico fue la actividad de su enfermedad sistémica, dentro de las cuales la más frecuente fue espondilitis anquilosante, seguida de artritis idiopática juvenil. Les muestro aquí la dosis acumulada de esteroide, que la verdad fue bastante benévola. Es una dosis baja, definitivamente, como lo voy a mencionar en la discusión. El evento adverso sistémico reportado fue un caso de tuberculosis miliar en un paciente que estaba recibiendo certolizumab. Y bueno, la mediana de recaídas en esta población fue de 3, pero hasta un 58% de los pacientes tuvieron complicaciones oculares, dentro de las más frecuentes catarata y glaucoma. Incluso 4 de estos pacientes tuvieron que requerir una cirugía filtrante de glaucoma. Dentro de este mismo subgrupo, el 72% requirió una permutación de agente. En 6 de estos casos fue por una falla al agente biológico, 4 de ellos por una falla sistémica, 2 por una falla ocular, por recaídas de la uveitis, y dos de estos casos se tuvo que cambiar al agente por cuestiones de disponibilidad. La mediana a un recambio de agente biológico fue de 15 meses y calculamos un riesgo acumulado de permutación de 61% al primer año de uso del agente biológico. Y bueno, muy brevemente, como discusión, agrego estas 4 estudios, 3 cohortes retrospectivas y un ensayo clínico aleatorizado que evalúan la eficacia de agentes biológicos en pacientes con uveitis no infecciosas. Y solo para comparar junto con nuestra muestra, 2 de estos estudios también eran una serie de casos. Sin embargo, los otros 2 tienen una cantidad bastante más considerable o bastante más alta de pacientes incluidos. Nuestro seguimiento fue, sin embargo, como mencioné, generoso. Los pacientes tenían un seguimiento bastante extenso. La dosis acumulada de esteroides fue significativamente menor que en el resto de las otras poblaciones. También hubo otro caso reportado de tuberculosis miliar, de manera interesante, también secundaria al uso de certolizumab. Y bueno, cabe recalcar que nuestra tasa de complicaciones oculares también fue un poco más elevada que en el resto de los estudios. Los factores de riesgo de permutación reportados en la literatura, con menos evidencia está la edad de los pacientes y las comorbilidades sistémicas, y con más evidencia el desarrollo de anticuerpos contra el agente biológico. Aquellos factores predictores o protectores en nuestro estudio, pues el que permaneció con una significancia estadística fue el diagnóstico de artritis reumatoide. Y bueno, obviamente nuestro estudio cuenta con limitaciones, siendo inherentes a la naturaleza retrospectiva del mismo, pero lo más importante, que la decisión terapéutica para prescribir el biológico fue en su mayoría basada por la actividad de la enfermedad sistémica. Y bueno, entre las fortalezas, como mencionaba, el seguimiento extenso de los pacientes. Como conclusión, el uso de estos agentes está estrechamente relacionado a la enfermedad sistémica, al menos en la población estudiada en Monterrey. El diagnóstico o la combinación de diagnósticos de artritis reumatoide con Sjögren secundario y en tratamiento con rituximab tenían una baja tasa de permutación. Aquellos con espondilitis anquilosante, artritis idiopática juvenil, con un diagnóstico ocular de uveitis anterior y en tratamiento con adalimumab, tenían una mayor tasa de permutación. Afortunadamente, el uso de adalimumab por sí mismo no fue un factor predictor de permutación o de recambio de agente biológico, y el diagnóstico de artritis reumatoide, al menos en estos pacientes, se asoció a una muy baja tasa o como un factor protector para la permutación de agentes. Gracias, Eugenia. Bueno, yo revisé el trabajo de Eugenia en tiempo y forma y de hecho estuvimos en contacto para unas dudas. Si me pudieran ayudar por ahí a poner mi presentación para irme como más en orden. Entonces, bueno, el trabajo es un trabajo interesante, pues porque obviamente habla, ¿no?, de un seguimiento clínico, ¿no?, de los pacientes. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, al revisar cómo está
todo de los pacientes o del título es congruente, la introducción, como ya lo dijo, está todo bien para ver el trabajo. La siguiente, por favor. En cuanto a los objetivos, yo igual habría que un par de cosas que revisar, porque el objetivo principal lo describe como perfil clínico, que realmente es lo que hace, y pero después sí habla, o sea, ahí vamos a ver un poco de la metodología de algunas asociaciones, y en los objetivos secundarios también habla mucho como de la prevalencia de permutación de agentes, que bueno, ella lo explica más extenso en la presentación que lo que estaba en el trabajo. Me pasan la siguiente. En cuanto a la metodología, vale la pena checar un par de cosas. Lo pone como algo descriptivo, pero en realidad hizo asociaciones y sacaste factores pronósticos, ¿no? Entonces habría que checarlo. Y en cuanto a las variables, sí te falta también definir muchas cosas, ¿no? Como las enfermedades que te dije, los criterios de las enfermedades, cómo definieron que era un ojo sano, cómo era el perfil, o sea, clínico. Valdría la pena, más que si lo revisó alguien especialista en uveitis, poner como toda esa parte. Me pasan la siguiente. Y la estadística, como te digo, o sea, sí vale la pena, lo que era lo que me dijiste ayer, o sea, describirlo de normalidad, porque usaste muchas las medianas y tenías frecuencias bajas, ¿no? Entonces, especificar cuáles se hicieron y no, sobre todo para tener todas estas variables y cuándo decidieron el multivariado y cómo, ¿no? Me pasas la siguiente, te lo mando todo, ¿eh? Luego, los resultados está súper interesante, como ella ya lo puso, tiene muchas fortalezas, pero hay algunas inconsistencias que hay que ver porque se quedaba, por ejemplo, que puse, ¿no? El univariado en rituximab salía estadísticamente significativo, pero al hacerlo multivariado no, y tú concluyes que protegía. Entonces, la realidad es que hay que, o sea, analizarlo como creo que con más calma para que entonces tenga valor tus resultados. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las tablas, vale la pena, o sea, cortaron mucho todos los pacientes que tenían otras enfermedades, que creo que los tienes que poner, porque pues, son datos que todos vemos y no se pueden quitar. Algunos también, como se cortaron algunos, pues tienes ahí un sesgo de selección, no pusiste todos, unos números, y vale la pena que pongas lo del O-radio, que sí lo sacaste, no lo tienes en las tablas, para que eso le dé un valor más a tus tablas. La siguiente, por favor. En cuanto a la discusión, yo solamente, o sea, agregando todos los otros pacientes que quitaste, que es un número importante, que lo pongas, porque pues sí hay muchos artículos sobre esto, para que eso le dé valor a que lo tengas, ya lo otro lo pusiste. La siguiente, por favor. Y bueno, las conclusiones, como dije, es un estudio muy importante para el uso de biológicos y todo. Esa conclusión que yo sé que la acabas de decir y todo, la realidad es que está como un poco truculenta porque dices que protege el rituximab. La definición de Sjögren como tal, sí la pones en el artículo, pero no es un Sjögren secundario, realmente es una artritis con Sjögren. Entonces creo que ahí hay unos términos que ver. Y luego cuando lo vas, o sea, como que te vas asociando, pero la realidad es que parece que solo la artritis es realmente lo significativo, ¿no? Entonces creo que vale la pena, o sea, como que cómo está escrito y cómo lo interpretaste para que tenga un valor mejor, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, felicidades, es un estudio con datos de pacientes mexicanos. Sé que la indicación es por reumatología, pero está súper bien que los reumatólogos nos consideren a nosotros para estas enfermedades, tengan o no. Espero que puedas considerar estas observaciones, las otras que te dije, que ya sé que algunas las habíamos hablado tú y yo, para que con eso lo reestructures. Y bueno, es un tema muy valioso de los datos en México. Y pues no me queda más que darte la bienvenida al Centro Mexicano. Y pues bueno, felicidades por este año de trabajo, que sé que fue tu tesis, ¿no? También ante. Sí, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con lo del análisis uni y multivariado. El uso de rituximab y el diagnóstico de Sjögren son confusores que se eliminaron en el multivariado para dejar a la artritis reumatoide como el único factor potencialmente protector. Exacto. Sí, pero felicidades y pues bueno, bueno, y Carlos y Alejandro que por ahí están, porque pues está bueno el seguimiento de los pacientes y muy completo.